Hola. Bienvenidos de nuevo a la clase de Historia del Arte. Comenzaremos hablando sobre la Edad Media y sus divisiones. La Edad Media fue un periodo histórico en Europa que abarcó aproximadamente desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el inicio del Renacimiento en el siglo XV. Se divide en tres etapas. 1. Alta Edad Media, del siglo V al X. Se caracteriza por la desintegración del Imperio Romano y la formación de los reinos germánicos. Surge el sistema feudal como respuesta al vacío de poder y la inseguridad. La Iglesia adquiere gran influencia, actuando como un poder unificador en medio de la fragmentación política. Se produce la cristianización de Europa y la consolidación de las bases del feudalismo. 2. Plena Edad Media, del siglo XI al XIII. Es una etapa de crecimiento y estabilidad relativa, expansión agrícola y crecimiento demográfico. Auge del comercio, con la aparición de las ferias y las ciudades como centros económicos. Se desarrollan las cruzadas promovidas por la Iglesia para recuperar Tierra Santa. Aparecen las primeras universidades y florecen el arte románico y gótico. 3. Baja Edad Media, del siglo XIV al XV. Una etapa de crisis marcada por la peste negra, guerras, como la Guerra de los 100 Años y hambrunas, declive del sistema feudal y fortalecimiento de las monarquías nacionales. Resurgimiento del comercio, con centros como Florencia y Venecia, destacando en el Renacimiento temprano. La Iglesia enfrenta cuestionamientos y divisiones internas, como el cisma de Occidente, transición hacia la Edad Moderna, impulsada por el humanismo y los grandes descubrimientos geográficos. Cada etapa refleja cambios profundos en la sociedad, economía y cultura de Europa medieval. Características generales del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, 395 al 1453, fue la continuación del Imperio Romano en Oriente tras la división del imperio. Su capital fue Constantinopla, actual Estambul, y sus características generales incluyen: 1. Sistema político y administrativo. Monarquía autocrática, encabezada por el emperador, considerado representante de Dios en la tierra. Administración centralizada, con un aparato burocrático eficiente. 2. Cultura y religión. Profunda influencia del cristianismo ortodoxo, que se convirtió en religión oficial. La Iglesia Ortodoxa desempeñó un papel clave, con el patriarca de Constantinopla como figura religiosa importante. Combinación de elementos culturales griegos, romanos y orientales. 3. Economía. Economía sólida basada en la agricultura, el comercio y los impuestos. Constantinopla era un centro comercial estratégico, conectando Europa y Asia. 4. Arte y arquitectura. Destacó el arte religioso, especialmente los mosaicos y la arquitectura bizantina, como la Catedral de Santa Sofía. Uso del ícono como expresión artística y devocional. El imperio cayó en 1453 con la conquista de Constantinopla por los otomanos, marcando el fin de la Edad Media. División entre católicos y ortodoxos. La división entre católicos y ortodoxos, conocida como el Cisma de Oriente y Occidente, 1054, fue un proceso gradual que culminó en la separación definitiva de la Iglesia cristiana en dos ramas principales: la Iglesia católica romana y la Iglesia ortodoxa oriental. Las principales causas de esta división fueron la introducción del término filioque y del Hijo en el credo por parte de la Iglesia occidental, que sostenía que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo. La Iglesia oriental no aceptaba esta adición. La Iglesia occidental, católica, usaba el latín como lengua litúrgica, mientras que la Iglesia oriental, ortodoxa, empleaba el griego y otras lenguas locales. En este año, los legados del Papa y el Patriarca de Constantinopla se excomulgaron mutuamente en un evento simbólico que marcó la ruptura oficial. Desde entonces, la Iglesia católica se centra en Roma bajo la autoridad del Papa, mientras que la Iglesia ortodoxa se organiza en iglesias autocéfalas, independientes, lideradas por patriarcas. ¿Qué es la autocracia? La autocracia es un sistema de gobierno en el que el poder está concentrado en una sola persona, que toma decisiones sin limitaciones legales, constitucionales o la participación de otros organismos o ciudadanos. El gobernante tiene autoridad absoluta y no está sujeto a control democrático. Ejemplos históricos incluyen monarquías absolutas y dictaduras. Sociedad y política del Imperio Bizantino. En el Imperio Bizantino, la sociedad estaba jerarquizada, con el emperador en la cúspide como figura divina y máxima autoridad política y religiosa.
Le seguían la aristocracia, altos funcionarios y líderes eclesiásticos. La mayoría de la población eran campesinos, comerciantes y artesanos. Políticamente, era una monarquía autocrática con un gobierno centralizado, apoyado por una burocracia eficiente y el ejército. La religión cristiana ortodoxa era fundamental, con estrecha conexión entre la Iglesia y el Estado. ¿Cómo se conforma la sociedad feudal? La sociedad feudal estaba jerarquizada en 3 estratos. 1. Nobles, señores feudales que poseían tierras y ofrecían protección a cambio de lealtad y servicios. 2. Clero, controlaban la vida religiosa y gran parte de la educación y cultura. 3. Campesinos, la mayoría, divididos en siervos y libres, trabajaban las tierras a cambio de sustento y protección. Cada estrato cumplía un rol específico en este sistema basado en la propiedad de la tierra. ¿Qué son las pechinas? Las pechinas son elementos arquitectónicos triangulares curvados que se utilizan para unir una base cuadrada con una cúpula circular. Permiten distribuir el peso de la cúpula hacia los pilares o muros inferiores. Son características de la arquitectura bizantina, como en la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla. Arquitectura bizantina. La arquitectura bizantina combina funcionalidad y simbolismo religioso. Interior. Ricamente decorado con mosaicos dorados, frescos y mármoles, creando un ambiente luminoso y espiritual. Las cúpulas, sostenidas por pechinas, dominan el espacio interno. Exterior. Más sobrio, con formas geométricas simples y materiales como ladrillo y piedra, destacando la cúpula central como elemento principal. Iglesia de Santa Sofía. La iglesia de Santa Sofía, Hagia Sophia, en Estambul, construida en el siglo VI bajo el emperador Justiniano I, es una obra maestra de la arquitectura bizantina. Destaca por su inmensa cúpula sostenida por pechinas, que parece flotar gracias a una ingeniosa distribución de la luz. Fue originalmente una catedral cristiana, luego una mezquita y actualmente un museo, convertido nuevamente en mezquita en 2020. Combina mosaicos bizantinos y elementos islámicos, simbolizando siglos de historia cultural y religiosa. Algunas de sus partes más importantes son, la cúpula central. Naves, una central y 2 laterales separadas por columnas, creando un espacio amplio y jerárquico. Ábside, en el extremo oriental, donde se encontraba el altar principal. Nártex, entrada principal con un vestíbulo que conecta el exterior con el interior. Contrafuertes, refuerzos exteriores para soportar la estructura de la cúpula. Minaretes, añadidos durante su conversión en mezquita, destacan en el exterior. Significado de estilo ecléctico. El estilo ecléctico, en arquitectura, combina elementos de diferentes estilos y épocas para crear diseños únicos y personalizados. Fue popular en el siglo XIX y principios del XX, especialmente en el contexto de la arquitectura historicista, mezclando influencias clásicas, góticas, renacentistas y barrocas según las necesidades o gustos del proyecto. Las 3 etapas del arte bizantino. Primera Edad de Oro, siglos IV al VIII. Surge con la fundación de Constantinopla, caracterizada por influencias romanas y el desarrollo del arte cristiano temprano, con mosaicos y basílicas. Segunda Edad de Oro, siglos IX al XII. Tras la crisis iconoclasta, se perfeccionan los mosaicos y frescos con mayor espiritualidad y simbolismo. Se consolida la arquitectura de cúpulas. Tercera Edad de Oro, siglos XIII al XV. Bajo la influencia de los paleólogos, el arte se vuelve más refinado y expresivo, con énfasis en la luz y el color, antes de la caída de Constantinopla. Escultura y pintura bizantina. La escultura bizantina se enfocó en relieves decorativos y no en obras de bulto redondo, debido a la influencia religiosa que evitaba la representación tridimensional de figuras humanas. Destacan capiteles, sarcófagos y elementos arquitectónicos ornamentales. La pintura bizantina se desarrolló principalmente en frescos, caracterizados por figuras estilizadas, hieráticas y simbólicas, con fondo dorado para transmitir espiritualidad y trascendencia. También se destacaron los íconos como expresión devocional. Dípticos y polípticos bizantinos. Eran piezas artísticas que consistían en paneles plegables usados con fines religiosos o decorativos. Los dípticos eran formados por 2 paneles unidos como un libro, generalmente tallados en marfil o pintados. Solían tener representaciones de santos, escenas bíblicas o temas ceremoniales. Los polípticos estaban compuestos por múltiples paneles, se utilizaban principalmente en altares, con imágenes de Cristo, la Virgen, santos y episodios religiosos. Destacaban por su complejidad y riqueza simbólica. Esta es una reinterpretación de un díptico medieval representando al autor de nuestro video junto a sus mascotas. Se utilizó de referencia el díptico de Wilton, de autor anónimo y que data del siglo XIV. Arte prerrománico.
Es el arte desarrollado en Europa entre la caída del Imperio Romano, siglo V, y el surgimiento del románico, siglo XI. Se caracteriza por influencias romanas, germánicas y cristianas, con elementos como arcos de herradura, decoraciones geométricas y edificios religiosos austeros, como iglesias y monasterios. Destacan estilos como el visigodo, asturiano y carolingio. La sociedad de la época era feudal, jerarquizada en nobles, clérigos y campesinos. Los nobles poseían, el clero guiaba espiritualmente y los campesinos trabajaban las tierras, con una fuerte influencia de la Iglesia en todos los aspectos de la vida. Abadía de Cluny. Fundada en Francia en el año 910, fue uno de los monasterios más influyentes de la Edad Media. Su iglesia, conocida como Cluny III, fue en su tiempo la más grande de Europa, con un diseño monumental que influyó en el desarrollo del arte románico. Cluny se convirtió en un centro de espiritualidad, arte y poder político, liderando una red de cientos de monasterios en Europa. Reliquias y lugares de peregrinación. Una de las reliquias más famosas es el brazo de San Esteban, que se conserva en la Basílica de San Esteban en Viena, Austria. Durante la Edad Media, muchas iglesias y monasterios reclamaban poseer reliquias de santos, lo que las convertía en lugares de veneración. Uno de los lugares más importantes de peregrinación medieval fue Santiago de Compostela en España, donde se creía que descansaban los restos del apóstol Santiago. El Camino de Santiago se convirtió en una de las rutas de peregrinación más recorridas en la Edad Media. Escultura prerrománica. Se desarrolló entre los siglos V y XI y se caracteriza por su estilo austero y funcional, influenciado por el arte romano, germánico y cristiano. Las figuras eran generalmente planas y estilizadas, sin un enfoque en el realismo. Se utilizaban principalmente para decorar iglesias, altares y sarcófagos, representando escenas bíblicas o símbolos cristianos. Juliano el Apóstata fue un emperador romano conocido por su intento de restaurar el paganismo en un imperio romano cada vez más cristianizado. Nacido en una familia cristiana, se convirtió en filósofo y seguidor del neoplatonismo, y tras la muerte de su primo, el emperador Constancio II, asumió el trono en 361. En su breve reinado, Juliano promovió una serie de reformas para revivir las religiones tradicionales romanas y debilitó la influencia del cristianismo, exigiendo a los cristianos que se apartaran de la administración pública y la educación. Intentó restablecer el culto a los dioses antiguos y la independencia del clero cristiano. Su política religiosa, conocida como el renacimiento del paganismo, le valió el apodo del apóstata. En su campaña militar contra los persas, murió en 363 en circunstancias misteriosas, lo que impidió la consolidación de sus reformas. A pesar de su esfuerzo por revivir el paganismo, su muerte marcó el fin de su proyecto, y el cristianismo continuó expandiéndose en el imperio. Y por último, el tema favorito de la clase. El tema favorito ha sido el arte rupestre, ya que es la evidencia más antigua que existe sobre la vocación creativa y artística del humano, por lo que es algo que no deja de sorprender. Creamos esta imagen representando a dos gatitos con el estilo de las pinturas rupestres, y así finalizamos esta cuarta línea del tiempo. Gracias por tu atención.